6:15. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. A Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Hoy, pues, trato 3 temas. Me refiero a una propuesta del historiador, el investigador histórico don Bernardo Vega, que está planteando que el país reciba refugiados sirios. Me refiero al caso de el coronel cuya separación de la policía había sido ya recomendada por el Consejo Superior Policial, el coronel Radamés Santos Aquino, y me refiero también al tema del presupuesto general de la nación. 7, 1 minuto. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Empiezo con la propuesta de Bernardo Vega. Él había hace un tiempo hecho el planteamiento, tenía interés de que pudiéramos conversar con él para conocer de su planteamiento, las motivaciones de su propuesta, pero yo creo que él publicó ayer un artículo en el periódico Hoy donde está muy bien explicada cuál es su planteamiento, y ahí están los argumentos de su planteamiento. Entonces vamos a compartir esos argumentos porque yo creo que este puede ser y debe ser un tema a debatir. Debemos traer refugiados sirios, eso es el título de su artículo en el periódico Hoy. Debemos traer refugiados sirios. Dice Bernardo Vega: la guerra civil y la consecuente violencia en Siria ha provocado un exilio masivo hacia Europa de ciudadanos musulmanes, pero también cristianos, y los gobiernos de ese continente han optado, con mayor o menor dedicación, a recibirlos. Los mismos están haciendo 6 países latinoamericanos y Estados Unidos. Nuestro país debe anunciar que está dispuesto a recibir a varios cientos de ellos, y por 4 razones muy válidas. Número 1, por razones humanitarias. Cuando la dictadura de Trujillo y la posterior guerra civil de 1965, varios países recibieron a exiliados y refugiados dominicanos, y cuando la guerra civil española y la persecución de Hitler contra los judíos, recibimos a varios miles de refugiados europeos. Los dominicanos debemos ser consistentes en nuestro agradecimiento y generosidad. Número 2, por razones culturales. Desde finales del siglo XIX y con motivo de otro periodo de inestabilidad política en el Medio Oriente, nuestro país acogió a por lo menos 1,000 árabes y sirios, como le llamábamos entonces. Procedían principalmente del Líbano y Libia. La prensa de San Pedro de Macorís, por ejemplo, en 1896 habló de una invasión de árabes en pueblos y campos. Francisco F. Moscoso Puello, en su novela Cañas y Bueyes, citó cómo los sirios, con su voz melosa, convencen a la peonada de que tienen buenos y baratos artículos para ofrecer. Y también menciona mulos conducidos por sirios. En una fecha tan tardía como 1929,
nuestra prensa hizo referencia al comercio sirio y árabe en Macorís. Con el tiempo se les llegó a denominar equivocadamente turcos, porque habían llegado a nuestro país con pasaporte del Imperio Otomano, que en aquella época dominaba esa región y por eso habían tenido que abandonarla. Pero perdura el nombre original, como es el caso del centro sirio-libanés, reflejando el verdadero origen de estos inmigrantes, la mayoría católicos maronitas. Esos inmigrantes y sus descendientes han dado a nuestro país vicepresidentes de la República, rectores de universidades, grandes empresarios, profesionales e intelectuales. Cuando habla de vicepresidente de la República, se refiere a Jacobo Masluta, a rectores como es el caso de don Rafael Caseata, por ejemplo. Entonces, grandes empresarios, profesionales e intelectuales. Es justo que sus descendientes sean los que con mayor entusiasmo entre nosotros auspicien la llegada y acogida de esos refugiados. Tercero, por razones económicas. Como ya se ha hecho evidente en Europa, se trata de refugiados de clase media, profesionales y bien educados, quienes harían una gran contribución a nuestro desarrollo, como recientemente lo han hecho cubanos, venezolanos y españoles. Aquí le agrego yo, para que no confundan este planteamiento con otra cosa, que uno de los graves problemas de la República Dominicana y de la economía dominicana es que lo único que ha estado importando es pobreza. Es pobreza lo único que la República Dominicana ha estado importando. Mano de obra de muy escasa cualificación que desplaza la mano de obra de escasa cualificación dominicana y la empobrece aún más. En este caso, pues él está destacando otras características. Quedé anonadado, dice Bernardo Vega, cuando leí en nuestra prensa hace unos meses que el entonces director de Migración, José Ricardo Tavera, perteneciente a la Fuerza Nacional Progresista, anunció que deportaría a varios sirios que habían llegado al país buscando refugio porque pretendían quedarse en el país. 4. Por razones políticas. Hoy día en que el tema migratorio haitiano y la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional han resultado en amplias críticas hacia nuestro país por parte de las NUR, grupos religiosos, periódicos, revistas, intelectuales, centros de pensamiento y hasta los gobiernos de CARICOM y el Departamento de Estado, entre otros, ayudaría mucho a nuestra política externa y a nuestra imagen del país ese gesto de auspiciar la llegada de refugiados sirios, debidamente documentados con permisos de entrada y de residencia. Hasta podría resultar ser que si la recesión en Europa es muy exitosa, pocos se interesarían en llegar a nuestro país, en cuyo caso, con el simple gesto, se habrían logrado las ventajas políticas. El argumento de que entre ellos puedan existir terroristas es fácilmente refutable. Recordemos que hasta Estados Unidos los va a recibir. Yo creo, señores, que este artículo es muy explícito de las motivaciones por las que Bernardo Vega está solicitando que el país reciba refugiados sirios. Prometo que vamos a recabar algunas opiniones sobre esa sugerencia. Son las 7:08 minutos. El sol de la mañana. Con relación al tema del presupuesto de la nación. El presupuesto de la nación para el año próximo, ese presupuesto será de 663.558 millones de pesos. Y contrario a lo que ha ocurrido en periodos electorales, donde siempre se amplía el déficit, este presupuesto ha seguido la línea de reducción del déficit. Explicaba
explicaba el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, conversó con los periodistas cuando asistió el pasado lunes a una misa en la catedral con motivo del 74 aniversario de la fundación del Banco de Reservas, una misa que fue pues oficiada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Decía entonces el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, que como parte de la política de reducción del déficit, para este año el déficit será de 2.4% del Producto Interno Bruto y para el 2016 de 2.3%. Es decir, que es evidente que el déficit será menor en el 2016 que en el 2015 y en el 2015 ha sido menor que en el 2014. El gobierno pues ha cumplido, el presidente ha estado cumpliendo con esa orientación, incluso en un periodo donde eso nunca se había estilado. Eso nunca se había hecho. ¿Por qué? Porque cuando hay campaña, los gobiernos necesitan abrir el grifo y ahí entonces se amplía el déficit. Siguiendo con Simón Lizardo, tenemos una rigidez presupuestaria y problemas estructurales en el mismo y por eso hay que aumentar los ingresos de manera progresiva como lo hace la actual administración. Un dato importantísimo. El gobierno tiene un presupuesto deficitario. ¿Por qué tiene un presupuesto deficitario? Porque los ingresos son un 14.1% de las riquezas que se generan en el país. Lo que recibe el gobierno de toda la riqueza que se genera en el país es un 14.1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, los gastos del gobierno andan por el 17.5%. Entonces, es por eso que tenemos presupuestos deficitarios. En el caso del presupuesto del 2016, para el del próximo año, el déficit global, el financiamiento global del presupuesto será de 189 mil millones de pesos. Y el neto será de 73 mil millones. Vi ayer una rueda de prensa del Partido Revolucionario Moderno donde denunciaba que el presupuesto sería deficitario. Bueno, eso no es una denuncia, porque denuncia es usted descubrir algo que está oculto, descubrir algo que no se ha planteado. Pero el propio gobierno, al enviar su propuesta de presupuesto, ha explicado cuál será la parte financiada, la parte que no está en capacidad de cubrir con los ingresos. Es decir, que ahí usted no está develando absolutamente nada, sino está asumiendo como denuncia lo que el propio gobierno ya había ofrecido como información. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también hablan de unas alteraciones de partidas y hablan de un mayor gasto, por ejemplo, en nómina, pero ese gasto en nómina no obedece a que se han entrado nuevos empleados, de que las instituciones están empleando más gente. Aquí hay un sector que ha estado creciendo, producto de la inversión del 4% del Producto Interno Bruto. Cuando estamos hablando de tanda extendida, estamos hablando de contratación de más maestros, de más personal administrativo, de más personal auxiliar, y eso realmente lo paga el Estado.
Y eso tiene que reflejarse en un crecimiento. Eso tiene que reflejarse en un crecimiento. Es decir, que es evidente que el asunto está por ahí. Entonces, dice Lizardo que realmente el país tiene que continuar en la línea de incrementar el ingreso. Dice, por otra parte, Tommy Galán, que preside la comisión bicameral que ha estado estudiando el proyecto de presupuesto, que el comportamiento del gasto corriente que ha tenido un incremento, dice que, por lo tanto, al observar que el comportamiento del gasto corriente, que ha tenido un incremento de un 7%, exactamente similar al mismo crecimiento de los ingresos del gobierno, evidencia que el Poder Ejecutivo ha estructurado un presupuesto bastante ajustado a la racionalidad, al control del gasto, al mantener los indicadores favorables y la estabilidad económica. Es decir, que el crecimiento del gasto corriente ha tenido un incremento de un 7%, exactamente similar al mismo crecimiento de los ingresos. Ahí ha estado realmente un manejo muy equilibrado. Yo creo que una de las cosas que hay que saludar es que por primera vez en la historia política de este país no se pretenda procurar resultados electorales sobre la base de incrementar irresponsablemente el gasto del gobierno. Ahí yo creo que el presidente Danilo Medina ha dado una gran demostración de coherencia. Es cierto que tenemos que apelar al financiamiento, eso está contemplado, este financiamiento se hará por distintas vías, fondos globales, bonos soberanos, bonos domésticos, financiamiento de bancas multilaterales, es decir, ese financiamiento global que se requiere para cubrir la parte del presupuesto que no la puede cubrir los ingresos del gobierno, está también debidamente contemplada. Que después, aquí se estila que esto se aprueba, aquí quedan contemplados en el presupuesto los préstamos y los endeudamientos que hay que aprobar de manera posterior y resulta que nos escandalizamos al momento de que se están haciendo esas aprobaciones, pero ya eso había sido previamente contemplado en el presupuesto general de la nación. Yo quiero pasar a las 7:18 al tema de el coronel Radamés Santos Aquino. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, la verdad es que hay muestras que son muy preocupantes de insubordinación en la Policía Nacional. Después del caso de el vedette Daurin Rodríguez, que ahora él está visitando medios de comunicación, etcétera, que también eso debe partir de una reflexión de los medios de comunicación, porque es duro decirlo, pero el medio de comunicación que entrevista a un raso de la policía está conspirando contra el orden institucional. Está conspirando abiertamente contra el orden institucional, porque sabe que está incurriendo en una violación de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque la policía no es deliberante y es una institución jerárquica con un orden disciplinario que se está violentando.
Y si estamos pregonando supuestamente una sociedad que se busca una fortaleza de las instituciones, no se va a conseguir esa fortaleza de las instituciones, pues debilitando la institucionalidad. Eso no se consigue. Nosotros sabemos aquí, por ejemplo, que si viene un menor, no lo podemos entrevistar, o si el menor se ve envuelto en alguna situación, no podemos dar a conocer su nombre, y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque el menor puede ser noticia, pero estamos incurriendo en una grave violación. Estamos incurriendo en una grave violación. Entonces, la guerra por el rating no debe llevarse cualquier cosa por delante. En la guerra por el rating, llevarse cualquier cosa por delante, yo creo que ahí no hay aporte. Ahí no hay aporte. Está por otra parte el tema de las narconovelas que ha tratado muy bien José La Luz y que le ha dado seguimiento. Bueno, eso es parte de la guerra por el rating y eso tiene sus efectos en la sociedad. Pero no vamos a tener ningún punto de medida. Ningún punto de medida. Es decir, que cualquier cosa que nos dé rating, cualquier cosa que nos dé comentario, cualquier cosa que nos lleve a que se reproduzcan videos, la vamos a hacer sin tomar en cuenta el daño que estamos haciendo. Eso es una locura. Eso es una locura. Entonces después no nos quejemos de una serie de cosas. Entonces, bueno, está el caso de este coronel. Este coronel, que por cierto, ayer, después de haber colocado un mensaje de Twitter, hablaba con Manegonte sobre este tema. Él me recordaba que desde aquel conflicto entre los coroneles que se aliaron en esa época, los coroneles Camaño y el coronel de Jesús Morillo López, se aliaron para enfrentar al jefe de la policía de entonces, que era Belisario Peguero. Ellos fracasaron en este movimiento. Ellos fracasaron, desde luego. Recordemos que aquel Camaño era el Camaño de los cascos blancos. Era el Camaño de los cascos blancos, el Camaño que no hay constancia de que participara en la conspiración contra Juan Bosch, la que derrocó a Juan Bosch, pero que sentimentalmente no estaba alejado de ella. Aunque después la historia nos permitió tener a un Camaño totalmente distinto a ese. La historia después nos permitió tener a uno de los héroes importantes en una coyuntura que fue determinante para la vida nacional. Pero en aquella oportunidad se dio esta situación de que unos coroneles pues salieron a enfrentar a un general que era jefe de la policía. Eso no se había visto. Eso no se había visto. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay un ambiente, hay gente estimulando este tipo de cosas y hay gente que tiene motivos para hacer este tipo de cosas. En el caso de este coronel, pues este coronel había sido investigado por el Consejo Superior Policial. En su última reunión, el Consejo Superior Policial recomendó la separación de este coronel de las filas de la policía. Y aquí voy a dar los detalles. Y los créditos debidos al periódico Diario Libre, que habla del expediente de este coronel. Que ayer él aparecía pues adelantándose a la defensa de su buen nombre.
El coronel superior policial, el Consejo Superior Policial recomendó en su última reunión el retiro forzoso del coronel Radamés Santos Aquino, bajo el alegato de que el oficial superior protegía a personas sindicadas como vendedores de sustancias narcóticas. Según un informe, copia del cual posee el Diario Libre, una patrulla policial detuvo a finales del mes de octubre a Luis Manuel Aracena Aquino, alias Boti, y a Eury Bienvenido Núñez Faña, a quienes se le ocupó 234.5 gramos de marihuana. Por igual, en otro apresamiento ejecutado contra Alexander Rodríguez, Yeuri R. Gil Pichardo y Ambiori Franco Ventura, quienes le fueron ocupados varias armas de fuego. Y a sabienda de que el grupo tiene antecedentes criminales, el coronel presentó a uno de ellos en una reunión para tildar a los miembros de la policía como responsable de haberle arrestado y calificarlo como personas no gratas y enemigos personales suyos. Es decir, este señor lo están investigando. El Consejo Superior Policial recomienda su separación de la Policía Nacional y él se adelanta a decir que se trata de que está siendo acorralado por un asunto personal. Encuentra que está muy presto para estas cosas a Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que inmediatamente sale a hacer una denuncia con él. Que yo no sé los derechos humanos de quién se está buscando proteger, porque los derechos humanos de esta persona no están siendo afectados. Él pertenece a una institución y fue objeto de una investigación bajo la disciplina y los reglamentos de esa institución. Y la instancia que tiene que hacer la recomendación ha hecho la recomendación de que se le separe de la Policía Nacional. Entonces, él se adelanta para cuando se produzca la separación, entonces se atribuya al supuesto problema personal con el general Ten, que es el actual comandante regional norte de la Policía Nacional. Entonces, ustedes se imaginan que ahora cualquiera que esté siendo investigado por inconductas, por asociación con el narcotráfico, por asociaciones con mafias, salga a dar una rueda de prensa buscando los derechos humanos para decir que se le quiere desconsiderar en la Policía Nacional por asuntos personales, cuando todo el mundo sabe que eso en la Policía Nacional de hoy es imposible, que por el capricho de un general a otro oficial superior se le expulse de la policía o se recomiende su salida de la policía, porque los conflictos pueden existir y donde quiera que estamos los humanos hay conflictos, pero las instituciones tienen los mecanismos para dirimir ese conflicto. Entonces, si el general Ten tuviera una situación contra este coronel, bueno, a la hora de hacer la investigación, el Consejo Superior Policial, pues tiene los mecanismos para establecer si se trataba de un capricho o si se trataba de una situación realmente bien fundamentada. Si se trataba de una situación bien fundamentada, que le dijeron que yo me alegré cuando sacaron a Ten. Cuando sacaron a Ten, yo me alegré. Miren, señores, ustedes saben que ciertamente hubo fiesta en Santiago cuando sacaron a Ten. Hubo fiesta, pero esas fiestas las hicieron delincuentes. Esas fiestas las hicieron delincuentes. ¿Por qué? Porque es una persona con criterios estrictos. Bueno, Yolanda ha referido, ella con razón, ¿no? Que las medidas que él
ha planteado sobre vestimenta de las damas que visitan son exageradas o son discriminatorias. Sí, es verdad. Es verdad. Después él aclaró que es solamente para las visitas a su despacho, etcétera, pero tómela como exagerada, tómela como discriminatoria. Pero se trata de una gente que se ha manejado con una conducta que ha estado alejada de algunas prácticas que a veces son comunes. A veces son comunes. Lo más fácil es tener un comandante regional que dejar hacer, dejar pasar. Un comandante regional que usted le lleve su Samsonite, su maletín, él coge su maletín y está tranquilo ahí sin problema. Esos son los mejores comandantes regionales. Los que cogen su maletín tranquilos y no se meten con los oficiales que hacen sus entendimientos con los delincuentes. Esos son los mejores. Y esos no van a ser objeto de este tipo de cosas. Esos no van a ser objeto de este tipo de cosas. Pero si no se le pone paro a esto, si vamos a estar midiendo, bueno, las consecuencias políticas. Pero señores, ¿ustedes creen que en un país que se respete, olvidémonos del video? Podamos decir, bueno, con lo del video vamos a tener un manejo político. Pero ¿de qué cerrazo fue a la primera entrevista de televisión? Debió de salir ahí preso de esa entrevista de televisión y destituido. Desde que fue a la primera entrevista de televisión era preso que debió salir del lugar donde estaba y destituido. No importa las consecuencias, que hable todo el mundo los disparates que hable, que el país hay que preservarlo. Por eso Roberto Rosario, la noche del 20 de mayo, cuando el país va a ser expuesto a unas irresponsabilidades, tomó las medidas que tenía que tomar. Por eso tomó las medidas que tenía que tomar. Porque es que no nos podemos llevar el mundo por delante en aras de cosas que no son útiles para la sociedad. Entonces, yo espero que después de esta experiencia, pues se restablezca la disciplina interna en la Policía Nacional. No importa que aquí haya gente interesada en usar eso políticamente. El que use eso políticamente y el que quiera hacer politiquería con eso, usted verá que le irá peor en la sociedad. Porque hay cosas que la sociedad tolera y hay cosas que la sociedad no la tolera. Cambio y fuera, Mauri. El sol de la mañana.